Bien, hermanos, con motivo de el domingo de Pascua y el domingo de Resurrección, nosotros interrumpimos una serie de mensajes que estamos llevando a través de la carta a los Hebreos, ¿recuerdan? Entonces hicimos un alto para hablar de estos días que son tan importantes como fueron los 2 domingos pasados. Pero queremos con la ayuda de Dios seguir adelante en esa serie de sermones expositivos sobre la carta a los Hebreos. Así que les invito hoy nuevamente a abrir su Biblia en la carta o epístola a los Hebreos en el capítulo 5. Terminamos el capítulo 4 y vamos a volver entonces desde el capítulo 5 y el versículo 1 en adelante en sus Biblias. Muy atentos, ¿verdad? Vamos a hacer una oración antes para que estemos concentrados, no pensando por allá en el almuerzo, por allá en otras cosas, no distraídos, sino que estemos en lo que estamos. Alguien dijo que una manera de adorar a Dios es estar atento a la predicación. Cuando yo estoy atento a la predicación, adoro a Dios, porque lo que vamos a decir aquí no son palabras mías, es la palabra de Dios, ¿verdad? Señor, te damos gracias por esta preciosa oportunidad que nos das nuevamente de abrir tu santa palabra y de, con la ayuda del Espíritu Santo, procurar comprender lo que tú nos enseñas. Pedimos, Señor, que nos des toda la sabiduría para entender, ilumines nuestro entendimiento para comprender tu palabra. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Bien, hermanos. Recordemos por qué fue que se escribió la carta a los Hebreos. ¿Por qué se escribió esta carta? ¿A quién está dirigida inicialmente? Está dirigida a todos los cristianos, pero inicialmente fue dirigida hace 20 siglos a los judíos que se habían convertido a Cristo. Qué difícil es que un judío se convierta, ¿no?, a Cristo. Pero muchos de los apóstoles fueron judíos y se convirtieron. Y había una iglesia, habían muchos en aquel entonces que se estaban convirtiendo a Cristo. Pero ¿qué pasó? Con el tiempo esos judíos dijeron, tal vez estamos equivocados. ¿Y qué tal que Jesús no sea el Mesías? Yo como que mejor sigo creyendo en Moisés. Yo mejor sigo con mis tradiciones. ¿Cuáles? Todas las del Antiguo Testamento, ¿no? Yo mejor sigo confiando en mi sacerdote, en el templo, o mi sacerdote en el cual él siempre nos ha guiado. De manera que de eso se trata hoy, ¿no? Porque lo que vimos la última vez al final es que Jesús es ahora nuestro fiel sumo sacerdote. Y el último versículo que vimos hace 20 días decía que la palabra nos invita entonces, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos un sacerdote que traspasó los cielos, vimos hace 20 días. Entonces, ahí estamos y seguimos adelante con este tema. Del capítulo 5 y los versículos que siguen, lo que se quiere mostrar aquí es que el sacerdocio de Cristo es superior a cualquier sacerdocio humano. Para que esos que estaban dudando cayeran en cuenta de quién es Jesucristo y no siguieran con sus tradiciones religiosas y acudiendo a sacerdotes humanos para que ellos los ayuden en sus problemas espirituales.
¿Quién era el encargado de oficiar en el templo, según el Antiguo Testamento y parte del Nuevo, ¿no? El encargado de oficiar en el templo era el sacerdote. Y tenía una cantidad de hombres sirviendo también, que eran los levitas, así se llamaban, porque venían de la tribu de Leví. Entonces todo estaba muy organizado. El sacerdote oficiaba, él era el intermediario o el mediador entre el pueblo y Dios, el único. Ese sacerdote humano, se llamaba el sumo sacerdote, lo llamaban los judíos. Y tenía un séquito de servidores que eran levitas, que también trabajaban en lo mismo. Bueno, de eso se trata estos versículos. Entonces, lo primero que la Biblia aclara aquí es que esos mediadores que había en el Antiguo Testamento eran mediadores humanos. Y eso tiene muchas implicaciones. Vamos a mirar ahora el versículo 1 del capítulo 5. Dice, está explicando, ¿no? El Espíritu Santo está explicando esto para que entiendan. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres. Hasta ahí. ¿Cuál es el asunto? Que en el Antiguo Testamento todos los sumos sacerdotes eran eso, nombrados de entre los hombres, de la misma especie. Un ángel no podía ser sacerdote porque no era apto, no era humano, no podía entendernos, no sabe lo que es la tentación y el pecado. Entonces los ángeles son santos, pero no podían ser sacerdotes. Nadie de ellos podía hacerlo. No eran humanos. No podían entendernos a nosotros que somos humanos. No podían entender qué es la tentación y el pecado. Y la razón por la cual el Hijo de Dios, Jesús, se hizo hombre, es porque Él necesitaba eso, ser humano y ser un sacerdote que pudiera presentar un sacrificio por nuestros pecados. Por eso fue. Ahora, sigue diciendo el versículo 1 lo siguiente, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. Ahí está, a favor de los hombres. Ahora, a partir del pecado de nuestros primeros padres, dice la Biblia, todos nacemos separados de Dios, ¿verdad? Nacemos muertos en delitos y pecados. Merecemos la condenación. Y debido a que el pueblo no podía acercarse a Dios en el Antiguo Testamento, Él instituyó sacerdotes para que los representaran ante Él. Y ese era el caso del sumo sacerdote en la antigüedad, ¿no? ¿Cómo hacía una persona que pecaba en el Antiguo Testamento, que cometía un pecado? ¿Cómo hacía para el perdón? Tenía que ir a buscar al sacerdote. Y el sacerdote le decía lo que tenía que hacer. Tenía que hacer un sacrificio y todas esas cosas, ¿no? Entonces, ese sacerdote era el que representaba al pueblo delante de Dios y hacía todos los sacrificios necesarios para que la persona pudiera recibir el perdón. Y por eso dice la Biblia que ese sumo sacerdote era el único que podía entrar en el lugar santísimo, donde estaba una cosa que se llamaba el propiciatorio, donde él entraba y hacía un sacrificio y derramaba la sangre, indicando el sacrificio por los pecados de la gente. Así es. Y solo él podía ofrecer ese sacrificio por los pecados del pueblo. Para mirar un poco eso, miremos atrás en el Antiguo Testamento, Levítico 16, sin que usted pierda de vista donde estamos porque ya regresamos. Pero en Levítico 16, 15, ¿qué nos dice allí? Levítico 16, 15. Si usted quiere saber
El oficio del sacerdote en el Antiguo Testamento, esta tarde, en vez de ver televisión, lea Levítico capítulo 16, léaselo todo, ¿verdad? Pero aquí vamos a leer algunos apartes. Ahí en Levítico 16, 15 dice, por ejemplo, lo que tenía que hacer el sacerdote. Luego de que él traía los animales para hacer el sacrificio, dice, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo, adentro, en el lugar santísimo, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión que estaba en medio de ellos. Esa era la manera en la antigüedad. Entonces era un sacerdote humano nombrado para que sirviera a los hombres, constituido a favor de los hombres, como dice aquí en el versículo 1. Sigamos leyendo, versículo 1 de Hebreos 5. Vuelvo a leer del comienzo. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, como ya vimos. En lo que a Dios se refiere, dice aquí, como ya lo dijimos, él intercedía por los pecados del pueblo, ¿no? Entonces, él era el mediador. Y sin sacrificio no se podían quitar los pecados. Sin un sacrificio no se podía quitar la ira de Dios contra el pecado. No se podía apaciguar la ira de Dios, ¿no? Bien. Ahora, hoy lo que nos está explicando la Biblia es que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. La muerte de Cristo en la cruz, ¿qué fue? Fue un acto sacerdotal, realmente. En la cruz Jesucristo no solamente sufrió a manos de pecadores y llevó la ira de Dios, sino que Él mismo se ofreció a sí mismo como un sacrificio a Dios en la cruz. Entonces, en el Calvario Jesús fue tanto el Cordero sacrificado de Dios, no solo eso, sino que también fue el sumo sacerdote oficiando en el altar. Fue el cumplimiento de eso que se hacía en el Antiguo Testamento. Por eso Jesús se le llama nuestro sumo sacerdote ahora, pero también el Cordero de Dios que se dio en sacrificio y que quita el pecado del mundo. Entonces, en la cruz el Señor no fue una víctima pasiva, ¿no? Alguien que estaba sufriendo allá por unos hombres malos y estaba lleno de dolor, no. Él estaba cumpliendo un trabajo en la cruz. Y por eso, una de sus palabras en la cruz al final fue consumado es. Esa palabra, ¿sabe qué significa en el griego? Lo que el Señor estaba diciendo era, la deuda está pagada. La deuda está pagada. Los hombres ahora pueden ser salvos. Yo aquí con mi muerte estoy haciendo el sacrificio por los pecados de mi pueblo. Eso era. Entonces Él puso su vida por sus ovejas. Eso dice Juan en el capítulo 10, ¿no? Juan en el capítulo 10 dice, con mucha claridad el Señor lo enseñó, en Juan capítulo 10, versículo 11, Él dijo lo siguiente, dijo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Hizo ese sacrificio de esa manera. Ahora, ¿por qué Jesús, y la palabra nos explica estas cosas? Resulta que el sacerdote humano en el Antiguo Testamento estaba expuesto a la flaqueza humana.
¿Y qué sigue diciendo entonces la palabra? Ahí de donde quedamos nosotros. Vuelvo a leer todo. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Así era antes, ¿no? Bien. 2. Dice, para que se muestre paciente. El sacerdote humano tenía que ser alguien paciente. Ahora, nosotros somos pecadores. Por tanto, a veces somos impacientes, ¿no? Yo he tenido que orar mucho al Señor para que me dé paciencia, ¿no? A veces somos impacientes y severos con los pecados de otros. Somos vanidosos, pero no toleramos la vanidad de otras personas. Somos orgullosos, pero nos parece que los demás son más orgullosos, ¿no? No vemos la gravedad de nuestros pecados, pero sí vemos la gravedad de otros, de los pecados de otros. Entonces, somos impacientes. Y precisamente un sacerdote humano tenía que ser paciente para con otros. Ahora, todos nosotros los cristianos podemos eventualmente hacer el papel de sacerdote. Cuando yo oro por una persona, ¿qué estoy haciendo? Estoy intercediendo a Dios en nombre de alguien. En ese sentido soy como un sacerdote, ¿verdad? Estoy pidiéndole a Dios por los pecados de otro, ¿verdad? Pero cuando nosotros hacemos eso tenemos que hacerlo con suma delicadeza, con cuidado. Y dice aquí entonces que el sacerdote judío, el sacerdote humano, tenía que ser paciente, tenía que ser capaz de apiadarse del ignorante y el que estaba equivocado. ¿Por qué? Porque él sabía que él mismo era un pecador, sabía cómo se sufre cuando uno vive en el pecado y podría en consecuencia ayudar a otros. Entonces, si el sacerdote iba a orar por alguien que era orgulloso, mentiroso, tenía que hacerlo con sumo cuidado porque él era humano y él también podía cometer los mismos pecados. Como el sacerdote judío no era perfecto, tampoco podía esperar perfección de nadie. Y así somos nosotros, somos humanos. Traemos desde que llegamos a este mundo el problema del pecado. Por eso Pablo recomendaba algo en la iglesia. Ya volvemos aquí, pero miremos 16, 1 al 5. Gálatas 6, 1 al 5. Esa es. Gálatas 6, 1 al 5. Carta a los Gálatas, capítulo 6, 1 al 5. Esto es para la iglesia, o sea, para nosotros hoy. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo aquí? No solo para ellos, sino para ahora. Dice aquí lo siguiente, esto ya es para la iglesia, ¿no? Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces resulta que aquí en la iglesia un miembro resultó con un montón de cosas raras, pecaminosas, ¿no? ¿Y cuál es la reacción nuestra a veces? Es, no, pero ¿qué es lo que está haciendo este hombre? ¿Cómo se le ocurre? ¿Acaso no es un cristiano? Hay que llamarle la atención, hay que regañarlo y todas esas cosas, ¿no? Pero no tenemos la mansedumbre y la paciencia para ir con él a hacerlo reflexionar, a hacerlo pensar, orar con él para que de verdad se arrepienta y de sus pecados Dios lo perdone. Por eso dice la palabra que tenemos que tener mucho cuidado porque
nosotros también somos pecadores y podemos caer en lo mismo. Es lo que está diciendo aquí este versículo de Gálatas. Entonces, cuando en materia espiritual, no podemos exigir perfeccionismo, porque eso no es real, ¿no? Y a veces hay iglesias que caen en eso, ¿no? En el perfeccionismo. Entonces quieren que todos aquí sean más perfectos que el mismo Jesucristo, ¿no? Y cuando alguien comete algo, en vez de ayudarlo a levantarse, caen y los rematan. Pasa en las iglesias, porque no somos pacientes, no buscamos con espíritu de mansedumbre restaurar a las personas, somos perfeccionistas. Ahora, como dije, somos humanos y estamos expuestos a caer. Eso no quiere decir que entonces también yo tengo que sacar excusas y decir, es que como no hay nadie perfecto, entonces pues yo también tengo mis fallas por ahí, y entonces nos descuidamos y no cuidamos nuestra salvación y no somos diligentes para agradar a Dios. No, tenemos que esforzarnos por vivir una vida que a Dios le agrade y vivir con excelencia, hacer las cosas de la mejor manera. Nuestro Señor Jesucristo fue muy compasivo y considerado en sus sentimientos hacia los pecadores. El Señor tenía mucha paciencia y mansedumbre. Él era infinitamente santo. Sin embargo, Él manifestó su odio hacia el pecado. Fue tierno y compasivo también con el pecador. No con el pecado, sino con la persona, porque Él sabía lo que era la pecaminosidad humana. Dios pesa el pecado justamente, muy diferente a nosotros, ¿no? Para Dios el pecado es algo malo, algo horrible, algo que nos destruye, algo perverso. Y Dios sabe que el que está en el pecado pues está perdido y sin esperanza. Es un pobre ser, necesita de salvación. Y Dios muchas veces le extiende la invitación. Vaya a Cristo, arrepiéntase y verá que su vida será diferente, porque el pecado nos destruye. La Biblia dice que el premio del pecado es la muerte. No hay nada bueno. Y por eso el Señor es compasivo y misericordioso con nosotros, ¿verdad? Los pecadores. Él tiene amor y misericordia por nosotros. Y volvamos a Hebreos 5, versículo 2. Está hablando del sacerdote humano. Nuevamente, ese sacerdote humano que es tomado entre los hombres, que es nombrado entre los hombres, que es humano, que presenta sacrificios, dice el 2, debe ser paciente, ¿no? Dice, para que se muestre paciente. Y luego dice, con los ignorantes y extraviados, dice el versículo. Un sacerdote en la antigüedad tenía que ser paciente, porque él podía también caer en lo mismo, pero tenía que ser paciente con los ignorantes y extraviados, ¿verdad? Hay una ignorancia que es culpable. Vamos a mirar Romanos 3:11 y ya volvemos en su Biblia. Miremos carta a los Romanos capítulo 3:11. Y tal podemos leer desde el 10. ¿Qué dice allí? Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, ni aun uno. Es decir, sobre la tierra no hay nadie que diga soy justo. No he pecado, no hay ni uno solo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice el versículo 11. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por esa razón hay una ignorancia tremendamente culpable en nosotros los seres humanos.
Todo pecador es un ignorante que se ha descarriado, se ha desviado del camino de Dios, de la senda verdadera en la que tenemos que andar todos los días, ¿no? De manera que el sacerdote tenía que ser paciente con todos aquellos que eran ignorantes y extraviados, dice el versículo 2, pero algo más. Dice, puesto que él también está rodeado de debilidad, lo que hemos dicho, ¿no? Dice el versículo 2 terminando, tiene que ser paciente con los extraviados, con los ignorantes, porque él también está, él es débil, es humano, puede pasar por lo mismo. Y por lo tanto el sumo sacerdote en la antigüedad tenía que orar por él también, ofrecer sacrificios no solo por el pueblo, sino por él también. ¿Por qué? Porque era humano. Estaba sometido a la tentación y al pecado, lo mismo que el pueblo. Entonces el sacerdote no era una especie de semidios, ni por ser sacerdote tenía inmunidad contra el pecado. No, era una persona humana, un pecador. Sin embargo, tenía que ser un mediador entre Dios y los hombres que estaban en el pecado. Pero él como sacerdote necesitaba purificarse de su propia culpa para poder tener el perdón y el favor de Dios. Entonces vamos entendiendo cómo era el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Pero hay algo más, está en el versículo 4. Ese sacerdote humano en la antigüedad debía ser llamado por Dios. Todo lo que ya hemos dicho, ¿no? Nombrado entre los hombres, presentar ofrendas y sacrificios, ser paciente con los ignorantes y extraviados, porque él también era débil, ¿no? Tenía que ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo y por los pecados propios de él, ¿no? Pero ese sacerdote, ¿qué dice el versículo 4? Dice lo siguiente, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón en el Antiguo Testamento. Entonces, si usted lee el Antiguo Testamento, ahí encuentra a Aarón. ¿Cómo fue que lo llamó Dios? ¿Qué tenía que hacer para poder ser sacerdote? Y todo eso es interesante leer eso. Ahora, el requisito para ser un sacerdote y poder oficiar en la antigüedad no era solamente tener unas buenas condiciones espirituales, no era suficiente ser buena persona, no, tenía que haber sido llamado por Dios, como Aarón, que fue llamado por Dios. Dios lo llamó por medio de un mandamiento dado a Moisés. Fue separado y consagrado para el oficio de sacerdote. Y si usted lee allá en el Antiguo Testamento, hubo sacrificios también en su consagración. Por eso aquí la Biblia dice en el versículo 4 que nadie toma para sí esta honra. Servir a Dios como un sacerdote en el Antiguo Testamento era una honra, un privilegio, algo que nadie merecía, un honor poder acercarse a Dios para tratar con Él de manera personal, interceder por la gente, por el pueblo, ¿no? Así era. Y eso era un favor inmerecido. Ahora, una marca distintiva de esa honra, de ese honor de poder ser un sacerdote, una marca distintiva era la manera como Dios ordenó que se vistieran. Allá en el Antiguo Testamento usted encuentra que las vestiduras sacerdotales, eso era una cosa impresionante, era suntuoso. Los trajes tenían que ser de una tela especial, de lino fino. Tenían unos adornos en esmeraldas, piedras preciosas,
¿cómo se llama esto? De la cabeza que se ponían ellos. Todo eso era muy especial, todo eso era para indicar la importancia de ser un sacerdote. Y tenía que ser llamado por Dios, de tal manera que eso, ¿qué decía esas cosas? Pues que Dios no va a escuchar a alguien, ni a aceptar el sacrificio de nadie con el cual Él no esté de acuerdo y que no haya sido comisionado por Él mismo. Dios aceptaba los sacrificios de aquel a quien Él mismo había llamado. Nadie podía ser sacerdote, sino aquel que Dios había llamado. Y eso, pues, hoy en día también sigue funcionando, parece, ¿no? Si un ministro de Dios, o sea, un pastor o cualquiera en la iglesia, es nombrado solamente por los hombres, no agrada a Dios. Tiene que ser llamado por Dios, porque si no está usurpando la autoridad de Dios. Está haciendo algo que Dios no le mandó. Y digo eso porque ¿cuál es el equivalente al sacerdote hoy? Es decir, si quisiéramos analizar y decir, bueno, así era el sacerdote en el Antiguo Testamento, y hoy, ¿quién puede ser así parecido? ¿Cuál es el equivalente al sacerdote? Pues hoy en día es el pastor o el ministro, cualquiera, ¿no? Porque nosotros estamos haciendo una función parecida. Estamos intercediendo a Dios, no para perdonar pecados, porque ya nuestro perfecto sumo sacerdote ya lo tenemos, pero seguimos sirviendo al Señor y por eso a los pastores los llaman ministros. No son sacerdotes al estilo del Antiguo Testamento, pero los ministros deben ser llamados por Dios también. Entonces, desde esa perspectiva, cuando las iglesias nombran a alguien para algún ministerio, deben orar antes para asegurarse de que es la persona que Dios tiene para ese ministerio y que ha sido llamada por Él. Es el caso cuando una iglesia no tiene pastor. Entonces la iglesia se reúne, ora mucho al Señor, pide a Él dirección a ver quién va a hacer las veces de eso, como en el Antiguo Testamento, las veces de un sacerdote, un ministro. Y es Dios quien llama a las personas al ministerio, ¿no? Uno se da cuenta que Jesucristo fue el que llamó a los 12. No fue que los 12 estaban por ahí en sus trabajos y alguno dijo, maestro, mire, yo quiero que usted me dé trabajo. No, el Señor llamó a Pedro, llamó al uno, llamó al otro, llamó a los que estaban pescando. Él escogió a los 12 apóstoles. Dice la Biblia que cuando Él ascendió a los cielos, dio dones a los hombres. Vamos a leer un versículo importante, Efesios 4:11. Efesios 4:11. Aquí está hablando de la muerte de Cristo y su resurrección. Jesucristo ha resucitado. Y aquí en Efesios 4:11 dice lo siguiente: y Él mismo, o sea Jesucristo, constituyó a unos apóstoles. Ya murieron, ya no hay más apóstoles. Cuando usted escuche por ahí en la radio, en algún lugar, que hay alguien diciendo que él es un apóstol, es falso. Ya no hay apóstoles, al estilo de los 12. Y dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, aquellos que tenían el don de la predicación de la palabra, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ser pastor y maestro es un ministerio dado por Dios, por un llamado de Dios, para trabajar en la iglesia. Por eso dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos, es decir, a los creyentes, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Entonces, cuando Dios llama a alguien al ministerio, lo equipa con dones y con capacidades para que pueda desempeñar su función.
Ahora, hay unos ejemplos en la Biblia muy interesantes. Nosotros leímos algo en la lectura congregacional, pero vamos a mirar Números 16:2. Números, en el Antiguo Testamento. Números 16:2. Resulta que es una historia interesante. Los levitas, y tal vez algunos que los seguían a ellos, los que trabajaban en el tabernáculo en la antigüedad, un día se rebelaron contra el sacerdote, contra Aarón, ¿no? Y muchos se rebelaron contra Moisés y contra Aarón. ¿Y qué le dijeron? Según el capítulo 16, versículo 3, dice lo siguiente, ya lo leímos, pero volvamos a leerlo porque es importante. Dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de nosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. O sea, le dijeron a Aarón y Moisés, ¿ustedes por qué mandan sobre nosotros? ¿Por qué ustedes se creen santos? Ustedes los líderes se creen santos. Aquí todos somos santos. Y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Ese levantar quiere decir que ellos estaban como el pueblo, estos rebeldes estaban diciendo, ustedes por qué se arrogan una autoridad de esa manera, por qué ustedes se creen líderes. Y fueron bastante fuertes, ¿no es cierto? Pero resulta que Dios los castigó y confirmó el sacerdocio de Aarón y les dijo, yo llamé a Aarón, no a ustedes. Ustedes están en rebelión. Y entonces Dios hizo dos señales. Tal vez algunos la han leído, porque puso a varios de esos líderes a que pusieran sus varas en el tabernáculo. Y a Aarón, que era el llamado, también dijo, ponga usted la vara ahí. Y Dios se va a manifestar con algo. Al día siguiente llegaron por sus varas. Y la vara de Aarón había echado flores y frutos. Es decir, ese es el hombre que yo he escogido, el que puede dar fruto en medio de la congregación. Pero además otra cosa hizo Dios. A esos rebeldes se los tragó la tierra. Eso lo puede leer usted, se los tragó la tierra. Entonces es muy grave que alguien trate de imponerse o de posicionarse en un oficio sagrado, como Coré y esta gente, ¿no? Y hay otro ejemplo más, un rey llamado Usías. Vamos a 2 de Crónicas 26, 2 de Crónicas 26. Otro ejemplo interesante. 2 de Crónicas, capítulo 26, en el versículo 16. Este Usías fue un rey que, digamos, fue un gobernante que fue una bendición para el pueblo, ¿no? Inclusive dice aquí que él inventó unas máquinas para defenderse de los extranjeros y de los invasores. Y le fue tan bien a este rey entre el pueblo de Israel, que mire lo que dice el versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, entonces nombran a alguien como el gobernante, ¿no? Al principio es todo humilde, todo quiere complacer a todo el mundo, pero cuando ya coge fuerza y poder, es lo que está diciendo aquí, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso.
Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, los sacerdotes y los que habían sido nombrados, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, a los descendientes, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová, Dios. Entonces Usías, el rey, teniendo en la mano un incienso para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Entonces este es un rey que se las quiso dar también de sacerdote. Dios, yo soy el que mando aquí, yo soy el gobernante. Pasó por encima de todo lo que Dios había dicho y entró con un incensario a rendir incienso a Dios. Y entraron los sacerdotes detrás, ¿qué es lo que usted está haciendo? A usted no le es permitido. Se llenó de ira. A lo mejor los quería destituir. Y le cayó una maldición y se llenó fue de lepra. ¿Verdad? Eso es una advertencia, hermanos. Y quiero decir esto, pues, a veces en las iglesias se levantan algunos pidiendo la cabeza del pastor. Entonces algunos dicen en las iglesias, a veces dicen, lo mismo que dijeron estos rebeldes, dicen, pero usted no es tan santo tampoco. Nosotros también somos santos. ¿Y quién es usted para que nos esté dando aquí órdenes y nos esté mandando? Eso pasa a veces en las iglesias, ¿no? Y lo sacan y traen otro, pero si se llegan a equivocar, el que viene va a ser para una maldición de la iglesia, y además de eso pierden a un verdadero siervo de Dios y dejan de ser edificados. Entonces, eso pasa a veces. Algunas iglesias deciden no tener pastor y algunas iglesias resuelven que todos se nombren pastores, ¿no? Entonces todos se creen pastores. Y mire, a comienzos en la colonización americana, cuando comenzó la edificación de la sociedad americana y llegaron tantos cristianos a colonizar los Estados Unidos, hubo un movimiento que se conoció y está todavía, creo que por los lados de Chicago y esas cosas, se llama los Hermanos de Plymouth, una ciudad. En esa congregación de los Hermanos de Plymouth, todos eran pastores. Todo que llegara varón era pastor. Entonces allá, sencillamente ellos decían, el domingo predique usted. Ah, mire, usted no lo ha hecho hace tiempo, hágalo usted. Y hágalo usted. Todos eran pastores en esa congregación. Y parece que a algunas iglesias como que a veces les gusta eso, ¿no? Entonces, ¿cómo va alguien a servir en la iglesia como ministro, bien sea en la escuela dominical o en cualquier otro ministerio, o como misionero, o como predicador, si no tiene un verdadero llamamiento de Dios? El llamamiento lo tienes, pero de la iglesia solamente. Pero ¿y Dios? ¿A dónde está Dios? ¿Están seguros que es Dios el que lo tiene ahí o no? Eso es para meditarlo, hermanos. Bien, concluyo con esto, hermanos. La revelación de Dios es clara. El Señor dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Los sacerdotes humanos no sirven de mediadores ahora. Por eso no puede haber un tal sacramento de la confesión y un tal sacramento de la penitencia y un tal sacramento de no sé qué más. Se han inventado los hombres. No, ningún hombre sobre la tierra puede perdonar pecados. El único mediador es Jesucristo, quien en la cruz fue un sacerdote y se ofreció él mismo en sacrificio por nuestros pecados. Los pastores hoy tampoco son mediadores para alcanzar nuestra salvación. No pueden ofrecer sacrificios, no pueden perdonar pecados. Simplemente son ministros llamados por Dios para servir en la iglesia, para predicar el evangelio, visitar, etcétera, edificar la iglesia. Hoy esa función de predicar el evangelio, de interceder por las personas, todo eso no es un derecho privado de nadie. Todos nosotros podemos orar por los demás, ayudarlos, aconsejarlos, etcétera, ¿no? A nuestro hermano y llevarlo al gran sumo sacerdote que tenemos ahora, que es Jesucristo, ¿no? Él derramó su sangre por nosotros. Cuando acudimos a Él, Él nos limpia todo pecado. Entonces la pregunta final, hermano, ¿cómo se acerca usted a Dios? ¿Cómo se acerca usted a Dios? ¿Cómo es que se acerca usted a Dios? Uno puede acercarse a Dios lleno de orgullo y vanidad, ¿no? Yo sí que soy buena persona, oh Dios. Yo sí que soy bueno, soy mejor. Y lleno de egoísmo y todas esas cosas, ¿no? Pero es que usted no puede acercarse a Dios en sus propios méritos. Usted no tiene ningún mérito. Usted no vale nada delante de Dios. Usted es un pecador. No tiene méritos suficientes. Tiene que hacerlo por medio de Jesucristo. Únicamente. Dios lo recibe y escucha sus oraciones solo por medio de Jesucristo. Si no es por Él, sus oraciones no sirven para nada, de cualquier cosa que usted haga. Por eso el gran reformador Lutero decía lo siguiente en su época, hace 400 años, 500 años ya. Ese hombre que fue cura y que llegó a ser un reformador importante, ¿no? Y perseguido por la Iglesia Católica. Y es mirado hoy como un hereje. Pero no, Señor. Dios lo llamó a hacer esa tarea. ¿Y sabe qué decía él? Decía, todavía hay personas que se atreven a acercarse a Dios sin un mediador. Por eso las oraciones que no están mediadas por Cristo no sirven para nada. Para acercarse a Dios usted necesita a Jesucristo, el mediador perfecto, nuestro Señor. Solo Él puede llevarlo a la presencia de Dios. Solo Él. Entonces, lo que tiene uno que preguntarse es, y usted preguntarse, si usted tiene a Jesucristo como su único y suficiente mediador y salvador, porque no hay otro sobre la tierra, ¿verdad? Nadie. No son los santos, no es la Virgen, no son los papas ni los cardenales, no son los pastores, nadie, solo Jesucristo. Porque las mediaciones humanas no sirven, solo la del Señor que se dio en la cruz en sacrificio por nosotros. Entonces la pregunta, ¿Jesucristo es su único y suficiente mediador y salvador? Aclare eso. Porque si usted tiene todavía por ahí cositas, por ahí, de por allá y de por acá, no ha entendido entonces la Biblia todavía. Tiene que seguir mirando lo que dice la palabra. Vamos a orar, hermanos. Amado Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos escuchas. Creemos, Señor, que tú estás ahora aquí en medio de nosotros. Gracias, Señor,
por tu compañía y por estar esta mañana con nosotros aquí. Señor Jesús, gracias, Señor, por haber ido a la cruz y haber llevado no un animal como sacrificio, sino tu propio cuerpo, porque tú te ofreciste a ti mismo en sacrificio en la cruz y derramaste tu sangre por nuestros pecados. Éramos nosotros los que debíamos de estar ahí clavados en la cruz, pero tú tomaste nuestro lugar. Tú tomaste nuestro lugar y moriste por nosotros en la cruz. Tu muerte fue suficiente, tu sacrificio fue perfecto y suficiente. Cuando nos acercamos a ti sabemos que recibimos el perdón pleno, porque también nos acercamos con un deseo de cambio, de arrepentimiento, de entrega a ti. Gracias, Señor, por esto que has hecho por nosotros. Gracias, Padre, porque tú nos vas acompañando y nos llevarás al cumplimiento de la promesa, el cielo, y al cumplimiento de otras promesas en el día de tu venida. Gracias, Señor, porque te amamos con toda la vida, con todo el corazón, y por eso queremos hoy reiterar nuestra entrega a ti. Gracias, Señor, porque eres nuestro amado Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén.